Muy buenos días, chicos. Para esta cuarta semana de octubre vamos a desarrollar un nuevo tema llamado salud y enfermedad, ya que estamos viviendo en un contexto donde, donde estos dos términos pues, han tomado, ¿no?, gran preponderancia, ¿no? ¿Quién no habla de salud y enfermedad? Entonces, definamos. ¿Qué es salud? Pues según la OMS, la salud no solamente tiene que ver con el cambio o una alteración física, ¿no? ¿No? Una alteración en tu estado físico, ¿no? Cansancio, debilidad, pérdida de peso, ¿no? No solamente, o sea, perdón, ¿qué es salud? Porque lo que estoy definiendo ahorita es qué es enfermedad. La enfermedad, pues, eh, es una alteración de la salud. Pero ¿qué es salud? Según la OMS, la salud no solamente implica pues un equilibrio, es un estado de equilibrio, eso es en sí lo que significa salud, pero un estado de equilibrio ¿de qué? O sea, no solamente abarca la parte física, ¿no? Me encuentro, muchos creen que yo me encuentro con salud porque no tengo ningún problema físico, por ejemplo, ¿no? Respiro bien, me puedo trasladar, puedo realizar ciertas actividades motrices, y ahí nomás ¿cómo se dice? Lo encasillan, y no es así. Según la OMS, la salud es un término amplio, no solamente incluye la parte física, sino la parte mental y la parte social, ¿sí? Entonces, uno está en salud cuando tú tengas en equilibrio estos tres aspectos, la parte física, mental y social. Esa es la definición de la OMS, ¿ok? Entonces, eso es salud. ¿Sí? Entonces, yo cuando tú escuches a alguien decir, yo me encuentro con buena salud, entonces tú tienes que interpretar lo que estos tres factores los tienen. No tiene problemas sociales, ¿no? No tiene problemas de adaptación social, no tiene problemas mentales, tiene el autoestima elevada, tiene una personalidad marcada, tiene capacidad de relacionarse con otras personas, o sea, a eso me refiero. Y en la parte física, no tiene ni problemas respiratorios, cardíacos, no tiene nada. Todo está en equilibrio. Esa es la definición de salud. Pero si ves una persona que físicamente está saludable, pero tiene problemas mentales, tiene alucinaciones, ¿no? Sufre de insomnio constantemente, no es una persona que socializa con frecuencia, y es algo que ya no es común, porque el hombre por naturaleza es sociable. ¿Me entiendes? Tiene pensamientos obscenos de manera frecuente, tiene delirios de grandeza, ¿me entiendes? Entonces, esas alteraciones sociales, mentales, ya alteran, ya no podés decir que esta persona cuenta con salud, ¿me entiendes? Entonces, a eso, de repente, antes yo pensaba también igual que muchos, ¿no? Que solamente era la parte orgánica, ¿no? Pero no es así. Salud es algo más amplio, ¿sí? Y involucra esos tres aspectos, físico, mental y social, ¿ya? Y mientras la enfermedad es la alteración de esa salud, ¿sí? Eso es lo que, ¿no? En palabras más sencillas, ¿no? Es un proceso consecuente de afección de un ser vivo caracterizado por una alteración de la salud. Eso es alteración de la salud. Ahora, y esa alteración puede verse a muchos factores, ¿sí? No solamente por agentes patógenos, como lo acabo de mencionar, ¿no? Hace unos momentos. Aparece otro término también que se habla de patogenicidad. ¿Qué es la patogenicidad? Ustedes han escuchado esa palabra. Es la capacidad de un agente infeccioso de producir una enfermedad en un huésped susceptible. ¿A qué me refiero con esto? De que, ojo, acá sí se centra, cuando hablamos de patogenicidad, viene de patógeno, o sea, de un agente microbiano que puede generar, ¿no?, una enfermedad. Pero, ¿a qué me refiero con esto? Que, por ejemplo,
En la naturaleza vamos a encontrar virus, bacterias, que sí causan enfermedades y otras no. Entonces, si tú en naturaleza vas a encontrar un montón de virus, un montón de bacterias, hay un grupo que sí genera enfermedades en el hombre y hay otros que no generan enfermedad. Entonces, los que sí generan, dañan o alteran la salud del hombre, en este caso en el hombre, porque también hay en otros, afectan a otros seres vivos, hablamos de que es un microorganismo patógeno, o sea, tiene la capacidad de patogenicidad, o sea, la capacidad de generar una enfermedad. ¿Qué quiere decir eso? Alterar la salud. ¿Sí? Esa es la definición de patogenicidad. Por eso la clasificación, ¿no? Patógeno, no patógeno. ¿Ok? ¿Listo? Por ejemplo, el COVID es un agente patógeno en el hombre, pero en los animales no es agente patógeno. ¿Me entiendes? En nosotros sí causa la enfermedad, pero en otros seres vivos no. ¿Sí? Y así encontramos ciertas particularidades. No todo lo que le afecta a un otro ser vivo le afecta al hombre, y no todo lo que afecta a un hombre afecta a un animal. Es así. Así es la naturaleza ¿no? ¿No? De variada, ¿no? No necesariamente los agentes infecciosos afectan de igual manera a todos los seres vivos, no es así. Virulencia. ¿Qué es la virulencia? Es el grado de patogenicidad. No sé, a ver, para que me entiendan. A ver, si dice que este COVID es más agresivo en unas personas que en otras, ¿sí o no? En un miembro de una familia, imaginémonos que todos se hayan contagiado del COVID. Supongamos que de esos miembros, 5 son el total de miembros. 3 desarrollaron los síntomas leves y 2 fallecieron. Entonces, esa diferencia en el grado de patogenicidad, o sea, lo agresivo que puede hacer el virus, porque, ojo, ¿y por qué es así, profesor? Porque nosotros somos distintos, pues. Nuestro organismo es distinto, nuestro sistema inmunológico es distinto. Y cuando nosotros, por eso se habla de una población vulnerable, ¿sí o no? Ellos son más vulnerables, pues. Y por una regla general, los, los más afectados son, ya saben, pues, ¿no? Y esto me parece, es reiterar, ¿no? En lo mismo. Personas de la tercera edad, personas con enfermedades paralelas, ¿me entiendes? ¿No? Por ejemplo, los obesos, personas con los hipertensos, los asmáticos, los pacientes con el sistema inmunológico muy deprimido, los diabéticos, todos ellos, ¿no? Hay personas que desarrollan los síntomas de una manera distinta, a pesar que son jóvenes, por ejemplo. Mm. Porque nuestro sistema inmunológico es distinto. El sistema inmunológico se forma con los años. Muchos, desde que empezó a aparecer esto, empezaron a alimentarse recién desde que empezó el COVID, pero antes, y no va a cambiar tu sistema inmunológico de un día a otro, pues. Eso se va formando, se va fortaleciendo. Y todo parte de dónde? Desde la niñez. Ahí es la alimentación donde uno debe de ser, por eso es básico la alimentación en la niñez. Ahí es donde tú empiezas a fortalecer, es como armar un castillo, ¿no? Y si tú no empiezas de ahí, empiezan los problemas. Viene un virus desconocido, arrasa. ¿Me entiendes? Es lo que pasa, chicos. Y esa es la verdad. ¿Ya? Entonces, la virulencia tiene que ver con la agresividad de ese agente patógeno para afectar la salud de una persona o de un ser vivo. ¿Sí? Entonces, esas son las definiciones para lo que es salud, enfermedad, patogenicidad y virulencia.
Estos 4 términos están ahorita ¿no? Que los usan todos, ¿no? Estamos en un contexto de pandemia donde estos 4 términos, pues, ¿no? Están muy usados. Las enfermedades, muchachos. Clasificación. Hay un montón. La OMS agrupa de la siguiente manera. Hay enfermedades no infecciosas y enfermedades infecciosas, ¿no? Dentro de las enfermedades no infecciosas tenemos, por ejemplo, las enfermedades degenerativas. Y cuando hablamos de no infecciosas es porque no hay ni un virus, ni una bacteria, ni un hongo, ni un parásito, no hay, ¿sí? Y cuando hablamos de degenerativas, acá dice que es un desequilibrio en los mecanismos de regeneración que se originan por la alteración anatómica y funcional de los tejidos de cualquier órgano, aparato o sistema del organismo. Por ejemplo, el Parkinson. ¿Mm? En el Parkinson, acá hay un problema, que hay un neurotransmisor que no se está produciendo correctamente. ¿Qué es un neurotransmisor, profesor? Las neuronas se comunican por la sinapsis, ¿sí o no? Y en la sinapsis se utilizan neurotransmisores, son sustancias químicas que permiten que la información de una neurona pase a la otra. Y si no hay ese neurotransmisor, la comunicación, la información no pasa de neurona a neurona. Entonces se bloquea ese circuito. Y de repente puede deberse que se transmite, pero de repente de una manera alterada. Y es por eso que en esta persona aparecen los temblores. Y principalmente esos temblores en las extremidades, en las partes terminales, tanto de las extremidades superiores y inferiores. ¿Sí? Porque no hay una transmisión correcta de la información motora. Afecta principalmente los nervios, chicos, esta enfermedad del Parkinson. Es por un problema de la falta de un neurotransmisor llamado dopamina. ¿Ya? Ese es el problema. Y eso es una enfermedad degenerativa porque se agrava, se hace más notoria con el tiempo, ¿no? Se vuelve más notoria y, ¿cómo se podría decir? Eh, Se agrava con el tiempo. ¿Sí? Por ejemplo, acá en este grupo tenemos, por ejemplo, la, la osteoporosis, la artritis. Ustedes de repente han tenido un familiar que empezaron con un dolor de rodilla. Ahora míralos, no pueden caminar. Y es así, avanza con el tiempo, ¿no? Entonces, si es que no le hace el tratamiento adecuado, ¿sí? Pero sobre todo también aparecen en personas ya adultas, ¿no? En personas de la tercera edad. También tenemos, por ejemplo, los infartos. Los infartos se refieren ya, eso lo hemos visto ya, ¿no? Los infartos son principalmente causados por coágulos. Ahora, los coágulos no se forman de un día para otro, ¿no? Ya se va acumulando el exceso de grasa, de triglicéridos, van formando tapones, ¿no? Van formando tapones ahí en las paredes de los vasos sanguíneos y esos tapones se desprenden luego y cuando se desprende se forma una herida, ¿no? Es como que cuando una costra se sale, cuando se sale la costra sale sangre y se forma un coágulo, pero no es bueno que se formen coágulos dentro de un conducto. ¿Por qué? Porque va a obstruir el pasaje de la sangre y por lo tanto va a haber problemas. Hay coágulos que obstruyen parcial y totalmente a la sangre. Por eso se habla de infartos fulminantes. Cuando, por ejemplo, una arteria es obstruida completamente, el infarto ya es fulminante y la persona puede morir rápido. En cambio, hay coágulos que cubren, son más pequeños y cubren parcialmente, entonces ahí te dan los famosos preinfartos, ¿no? ¿No? Entonces te da la opción todavía de poder hacer algo para poder solucionar ese problema. Entonces está dentro de ese grupo el Alzheimer también, con la pérdida de la memoria, muchachos, la cirrosis, ¿sí? Enfermedades ocupacionales, como le mencioné,
¿no? Dice, son ocasionadas por las clases de trabajo o actividad que realiza un individuo de acuerdo a su profesión. Por ejemplo, tenemos el saturnismo, ¿no? Tenemos la silicosis, beriliosis, el asbesto. El asbesto también se utiliza, por ejemplo, en los materiales de construcción. Y todas esas personas que trabajan ahí están expuestas a la asbestosis, al asbesto. ¿Y cuál es el problema? La que genera el problema, la enfermedad de la asbestosis. Y trae muchos problemas, muchos, sobre todo sobre el sistema nervioso respiratorio y si recrudece también al sistema nervioso central. ¿Ya? El plomo también, la contaminación por hierro, los que trabajan, por ejemplo, en el área automotriz, ¿sí? Entonces, esas son enfermedades ocupacionales. Enfermedades carenciales, acá tienen que ver justamente por la alimentación, la falta, por ejemplo, de algunas vitaminas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el beriberi, el escorbuto, el raquitismo, principalmente por falta de la vitamina D, las hemorragias, ¿sí? El escorbuto es principalmente por falta de la vitamina C. Y así, muchachos, la vitamina A es importante. ¿Dónde la encontramos eso? En los vegetales, principalmente, y en las frutas, ¿sí? También hay un grupo de enfermedades llamadas las enfermedades congénitas, ¿sí? En este grupo tenemos, son aquellas que se manifiestan desde el nacimiento. Por ejemplo, son alteraciones, por ejemplo, en el material genético, ¿no? Síndrome de Down, el síndrome de la superhembra, el síndrome del superhombre, la hemofilia, el daltonismo. ¿Qué es el daltónico? El que no puede diferenciar del rojo del verde, ¿no? No puede diferenciar esos colores. Y es por un problema genético, congénito, ¿ya? Enfermedades inmunológicas. Cuando hablamos de enfermedades inmunológicas, cuando tu propio sistema inmune, en vez de atacar lo extraño, ataca tu propio cuerpo. Por ejemplo, el asma, el SIDA, la artritis, el lupus eritematoso, la leucemia también está en este grupo. Y eso lo vamos a profundizar en otra clase. ¿Sí? Y dentro de las enfermedades infecciosas, ¿no? Acá sí participan los agentes patógenos. Virus, bacteria, protozoarios, hongos, helmintos. ¿Ok? Enfermedades por virus, un montón. Varicela, gripe, sarampión, sida, herpes, etc. Bacterias, tuberculosis, cólera, tifoidea, tétano, sífilis. Protozoarios, malaria, mal de Chagas, toxoplasmosis, amebiosis, leishmaniasis. Por hongos, pie de atleta, tiña, la candidiasis. ¿Sí? La hitoplasmosis también. ¿Ya? Los helmintos, o sea, los gusanos, teniasis, cisticercosis, que es conocida, la hidatosis, la enterobiasis. Todo eso lo vamos a ver en una siguiente clase, chicos, ¿sí? Entonces, muchas gracias por su atención. Nos vemos en una siguiente oportunidad.